Buenas tardes a todos. Vamos a esperar un minutito a que todos los inscritos se vayan conectando y empezamos enseguida. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Veo que ya empiezan a entrar las conexiones. Simplemente comentaros que si alguien tiene problemas de audio, en el panel de control que tenéis a vuestra derecha, veréis un mensaje en el chat donde os damos alguna indicación sobre cómo configurar el audio correctamente. Vamos a empezar enseguida. Muchas gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva webinar de Hub Empresa. Mi nombre es Rosa Albors, soy la directora de Hub Empresa de Banco Sabadell en Valencia. Os doy la bienvenida y simplemente contaros de manera muy resumida, Hub Empresa es un espacio de encuentro para empresas y para profesionales ubicado en una plaza muy céntrica de Valencia, donde ofrecemos charlas de diferentes temáticas. Tenemos un equipo de especialistas que ofrecen asesoramiento individualizado en todas las áreas, desde financiación hasta transformación digital o asesoramiento sectorial. Y además disponemos de unos espacios de trabajo, salas de reuniones y zona de networking que nuestros clientes pueden utilizar para su uso privado. Para aquellos de vosotros que estáis geográficamente alejados de Valencia y no podéis hacer uso del espacio físico, desde Hub Empresa ofrecemos una agenda de webinars, también de temáticas diversas, a la que podéis acceder a través de nuestra web hubempresa.es, donde también encontraréis información sobre todo lo que el espacio ofrece, tanto presencialmente como de manera remota o online. Dicho esto, y antes de empezar la sesión en sí, simplemente comentaros que en el panel de control que tenéis a vuestra derecha, a través del chat, podéis realizar alguna pregunta que, si da tiempo, el moderador de la mesa redonda de esta tarde podrá ir haciendo a los intervinientes de la mesa. Hoy seguimos con nuestras webinars en colaboración con Startup Valencia del ciclo El Mundo que Viene. En este ciclo hemos tenido diversas sesiones en las que hemos hablado de la educación del futuro, las ciudades del futuro, la sanidad del futuro. Bien, hoy vamos a hablar de la energía del futuro. El sector energético del futuro es algo de gran actualidad y de gran impacto si queremos un mundo sostenible. Para empezar, voy a dar paso ya a nuestros moderadores o presentadores de la sesión, Edurne, de B-Startup de Banco Sabadell, y Nacho Mas, el CEO de Startup Valencia. Edurne, Nacho, muy buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias, Rosa. Bueno, bienvenidos a todos. Os damos la bienvenida en nombre de Startup Valencia y B-Startup, que organizamos conjuntamente el ciclo El Mundo que Viene. Agradeceros especialmente la gran cantidad de asistentes que tenemos conectados. Son fechas ya que se acercan a la Navidad. Hemos querido hacer este último webinar del año y muchas gracias porque sois muchos. Simplemente deciros que esta iniciativa se hizo hace ya más de año y medio. La creamos junto a Startup Valencia y Startup. Ahora Nacho os da más detalles. Yo simplemente explicaros lo que es B-Startup para todos aquellos que no nos conozcáis. B-Startup es la iniciativa de Banco Sabadell para apoyar a las jóvenes empresas innovadoras y tecnológicas. Tenemos 3 líneas de actuación.
es la banca especializada en startup. Tenemos oficinas muy especializadas con directores de pequeña y mediana empresa y startups especializados en este tipo de empresas tecnológicas. Y lo que estamos muy contentos es que tenemos esta especialización y un circuito de riesgos específico para todas las operaciones de financiación de startup. También somos inversores en startup. Invertimos en 10 startups al año a través de nuestro programa Startup Health. Y por último, somos un radar de innovación para ayudar a canalizar hacia el banco todas las empresas innovadoras que estén trabajando en proyectos que puedan acelerar el ritmo de innovación de Banco Sabadell. Sin más, daros una vez más las gracias. Gracias a todos los panelistas, por supuesto, que nos acompañan esta tarde. Y paso la palabra a Nacho Mas, director de Startup Valencia. Sí, bueno, muchas gracias, Edurne, Rosa. Nada, yo simplemente pues presentaros lo que es Startup Valencia para quien todavía no lo conozca y nada, agradecer también vuestra presencia y la de todos los ponentes, no solo hoy, sino en todas las sesiones que llevamos más de un año y medio, como han dicho, de este ciclo del mundo que viene, tratando diversas temáticas. Bueno, Startup Valencia realmente es la Asociación Valenciana de Startups. Nosotros tenemos un ámbito autonómico, estamos en toda la Comunidad Valenciana, y lo que pretendemos es ayudar a desarrollar lo que se llama el ecosistema de emprendedores en innovación y en tecnología. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es conectar y facilitar que todas estas startups que están surgiendo en la Comunidad Valenciana pues puedan conectar con inversores, que puedan conectar con startups que están ya en una fase más de escalado más alta, que puedan conectar con corporaciones. Pues hoy tenemos aquí al Banco Sabadell, Startup, tenemos también en la mesa a Elewit, un proyecto de red eléctrica, que por ejemplo son partners nuestros, unos y otros. También contamos con otros partners como Telefónica, a través de Guaira, como Acciona, y diferentes iniciativas, ¿no? Desde el punto de vista corporativo, desde el punto de vista inversor y sobre todo desde el punto de vista de emprendimiento. Entonces, bueno, lo que estamos tratando es de que este ecosistema cada vez sea más grande, esté mejor posicionado a nivel nacional e internacional. Organizamos un gran evento también con todos nuestros partners, que es el Valencia Digital Summit, todos los años en noviembre. La próxima sería la 4ª edición en 2021. Y bueno, es un poco el colofón de todo lo que está pasando en la Comunidad Valenciana en materia de emprendimiento tecnológico principalmente. Y así mucho más rodeo, vamos a entrar en la jornada de hoy, que es lo que todos estáis esperando, a ver cómo es el sector energético del futuro, que es lo que nos plantean estos grandes ponentes, a los cuales agradecemos su tiempo una vez más. Y para ello os voy a introducir a Josep Miquel Torregrosa, que va a ser el moderador de la sesión, y él a su vez os introducirá después a los ponentes. Josep Miquel es el director de inversiones de InnoEnergy. Ahora os contará él qué es InnoEnergy, para quien no lo conozca, y él es ingeniero industrial, tiene un máster en Project Management por La Salle, un Executive MBA, y bueno, y al final ha dedicado toda su vida profesional al desarrollo de proyectos y desarrollo de negocio dentro del campo de las energías renovables, ¿no? Y también en la inversión en startups. Pues ya sin más os dejamos con Josep Miquel para que os introduzca la mesa y esperemos aprender mucho sobre el futuro del sector energético. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes. Gracias, Nacho Edurne, por la introducción. Yo soy Josep Miquel Torregrosa, director de inversiones para España y Portugal de InnoEnergy. Somos una compañía multinacional que se dedica a invertir en innovación en el campo de la energía, invertir en nuevas empresas, startups, en innovaciones que tengan impacto en la transición energética. Y nada, sin más, voy a pasar a dar un poco a presentar muy brevemente a los panelistas que tenemos hoy para hablar del futuro del sector de la energía, ¿no? Cómo va a ser el sector de la energía. La verdad es que es un honor, digamos, moderar un panel de este nivel y además para hablar de un tema tan interesante, ¿no? Porque estamos en un momento de transformación total. Yo creo que digamos, se dan unas circunstancias únicas que no se habían dado nunca, ¿no? A nivel de apoyo social, económico del regulador y de necesidad imperiosa de cambio, ¿no? Del sector. Y además, pues bueno, tenemos hoy aquí
pues una mesa, digamos, de panelistas muy variopinta que seguro que va a ser muy interesante ver las diferentes visiones, ¿no? Bueno, os paso a presentar a las personas que participarán. Tenemos a Antonio Picazo, que es CEO y fundador de Gana Energía, a Salomé Reillo, que es directora de proyectos en Avaesen, a Alberto Escalera, Innovation Advisor de Elewit, y a José María Salas, que es consejero de la CNMC, ¿no? Como veis, pues tenemos aquí 4 personas que están en campos bastante distintos, ¿no? Desde startup, entre comillas, comercializadora de energía, una asociación de empresas y un player muy relevante, una gran empresa representada por su pata de innovación como es Red Eléctrica Elewit, y luego pues a José María Salas, ¿no? Que está en la parte más del regulador. Bueno, yo quería empezar, ya que la temática de hoy es el futuro que viene, ¿no? El mundo que viene, cómo será el sector, pues que ellos hicieran una breve introducción y nos dijeran así una visión con 1 o 2 frases de cómo ven ellos que será el sector de la energía a grandes rasgos en un plazo de 5 o 10 años, ¿no? Si queréis, empieza Antonio Picazo, que ha sido el primero que he mencionado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Agradecer la invitación. Es difícil saber exactamente qué va a pasar en los próximos 5 o 10 años, pero yo creo que todos coincidimos en que este sector pues, va a cambiar radicalmente, se le va a dar la vuelta completamente. Va a haber players que ahora son relevantes que no lo van a ser en el futuro, y va a haber otros que ahora son emergentes y que lo harán. Cuando hay un cambio tan disruptivo y tan potente como es pasar de una generación centralizada y importada y fósil a una generación distribuida y autóctona y renovable, pues aquí va a pasar de todo. Es muy difícil saberlo y va a haber pues grandes oportunidades para quien sea ágil y sepa leer bien al cliente y sus necesidades y satisfacerlo en definitiva. Perdón, Antonio, si podéis decir muy brevemente cuál es digamos que vuestra organización a qué se dedica, Sí. porque hay alguien que... Sí, yo soy el CEO y fundador de Gana Energía. Gana Energía es una comercializadora de electricidad de origen renovable, 100% digital y enfocada o focalizada sobre todo en hogares. Ese es nuestro foco. Llevamos 5 años en el mercado y bueno, pues intentamos que nuestra propuesta de valor pues sea cada vez más aceptada, porque entendemos que es diferente a la actual o a la que está generalmente implantada o aceptada. Muy bien, gracias. Salomé, no sé si puedes introducir muy brevemente lo que hacéis y cuál es vuestra visión así genérica de cómo veis que será el sector a 5 o 10 años vista. Muy bien. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a Startup Valencia y a Vía Startup y Banco Sabadell por la invitación a esta mesa redonda. Y pues nada, yo como me has presentado ya, yo soy Miquel, soy Salomé Reillo y soy directora de proyectos de Avaesen. Y Avaesen es un clúster innovador que lleva ya casi 15 años trabajando en el sector de la energía en la Comunidad Valenciana, y que ha pasado de ser una asociación empresarial a ser un clúster, porque un clúster que incluye alrededor de 300 entidades, abarcando entidades como universidades, centros de investigación, startups, pymes, grandes empresas, la administración, tanto la regional como la local, con más de 70 ayuntamientos en nuestra asociación, y también los fondos de inversión. Somos un clúster que tiene el sello de excelencia europeo, y consideramos que lideramos la transición energética en la Comunidad Valenciana y que trabajamos en las áreas estratégicas por las que se apuesta en la Unión Europea. Respecto a cuál es nuestra visión de cómo será el sector energético de aquí a 5 o 10 años, pues reflexionaría o repasaría en un primer momento por qué está apostando Europa para la reconstrucción de Europa. Por el tema del coronavirus, ya que tiene que reconstruir Europa,
por qué está apostando, y está apostando por lo que llaman ellos como las Twin Transitions, la transición energética y la transición digital. Tanto el gobierno estatal como el gobierno de la Comunidad Valenciana va en la línea de lo que está apostando Europa, y apostan, por ejemplo, el gobierno nacional por un sistema eléctrico 100% renovable en 2050, y a nivel de la Comunidad Valenciana, por dar algún dato, la estrategia de transición ecológica aspira a multiplicar por 150 la potencia instalada en la Comunidad Valenciana, de 400 megavatios a 6.000. Entonces, el futuro de la energía creemos que va a venir marcado por lo que definimos, o lo que se define como las 3Ds de la energía, es decir, por la descarbonización. Por ejemplo, ha publicado hoy Red Eléctrica de España, aunque por aquí tenemos a Elewit, que igual tiene más datos que yo, pero yo he visto que ha publicado que las renovables alcanzan a fecha de hoy el 43,6% de la generación eléctrica en 2020, que es su mayor cuota desde que existen registros, y que el carbón, por ejemplo, ha recortado un 60% su producción con respecto al 2019. Entonces, estaríamos hablando de un sector descarbonizado, un sector digitalizado, es decir, con las redes de transporte y distribución más inteligente, y un sistema, como ha comentado ya Antonio, descentralizado, donde consideramos que se ha de fomentar la producción descentralizada de energía para hacerla más justa y democrática, y con soluciones como los autoconsumos colectivos, las comunidades energéticas locales. Tenemos, por ejemplo, la preocupación en ABAESEN en la parte de la fabricación, porque aunque Europa está marcando pues porque sea todo local, no tengamos dependencias de terceros como ocurría con el carbón, estamos viendo que en cambio toda la fabricación de la parte de silicio, es decir, de los paneles solares y del litio, es decir, de las baterías, se está haciendo en China y en Corea. Por lo tanto, defendemos o apostamos porque la fabricación se haga en España, en la comunidad. De hecho, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana tenemos un ejemplo como Power Electronics, que es un fabricante a nivel mundial de inversores solares y de almacenamiento de energía. Y un poco es el resumen de la visión que vemos nosotros del sector. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ni que sea por alusiones, ¿no? Alberto, también te tocaba por orden. Si puedes explicar un poco qué es Elewit y cuál es vuestra visión de cómo será el sector de 5 o 10 años. Lo primero, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la introducción y también por la oportunidad de poder estar aquí hoy en esta mesa redonda con todos los compañeros. Encantado de compartir este espacio con vosotros. Pues antes, como dices, lo primero es explicar qué es Elewit. Elewit es la plataforma tecnológica del Grupo Red Eléctrica, dedicada principalmente al transporte y operación del sistema, por un lado, como tenemos el TSO de España, Red Eléctrica, y también a las comunicaciones y a través de la fibra oscura, que somos operadores, y a través de Hispasat con sus instalaciones de satélites. Nosotros, como plataforma tecnológica, focalizamos toda esta innovación del grupo en las diferentes materias que he comentado, y trabajamos directamente con las unidades de negocio de cara a hacer real esta innovación. Dentro de Elewit, además, podemos diferenciar tres partes. La primera dedicada a Open Innovation, en la que nos encaminamos a hacer pilotos con startups. También hacemos actividades de Venture Capital, generación de ecosistema. Por otro lado, tenemos la parte que nosotros denominamos ciclo de innovación internamente, con esos desarrollos de proyectos internos basados en innovación, también con esa factoría de ideas propias internas de la casa, y con pilotajes ágiles para testear soluciones que sean innovadoras. Y tenemos una tercera pata que se dedica a la gestión de la innovación, tanto a la comercialización de posibles productos que obtengamos de nuestra actividad, a la gestión económica de esta innovación y a la gestión de convocatorias de I+D basadas en financiación pública. En cuanto a la pregunta que transmitías, dar nuestra visión del sector eléctrico de aquí a 5 o 10 años,
has empezado diciendo que, bueno, que si lo podíamos resumir en 2 frases, yo voy a resumirlo más bien en 3 palabras que me vienen a la mente automáticamente en cuanto pienso en ese futuro sector energético. La primera de ellas se ha comentado anteriormente. Yo veo un sector energético verde y sostenible con una alta penetración de renovables, así lo manifiesta el PNIEC, con objetivos de 42% de energía renovable en 2030, con un 74% de energías renovables en el sector eléctrico. En línea con esto, la segunda palabra que define esta visión es eléctrico, ¿vale? Como anteriormente mencionaba, vemos que hay un 74% de energías renovables en este sector eléctrico que se esperan, entonces está claro que para hacer más eficiente este uso de la electricidad tendría que ser una electrificación de la demanda. Esta es mi visión. Y la tercera parte es un sector energético digital con diferentes soluciones aplicadas a todas las actividades del sector, no solo al consumidor, en el que estamos viendo una actividad relevante a nivel digital, pero también en la construcción de estas instalaciones energéticas, en su operación y también aplicado al mantenimiento de estas instalaciones que garanticen un correcto suministro de toda la energía demandada por los usuarios. Muy bien, muchas gracias. Josep María, si puedes dar tú también, explicar un poco la CNMC, cuál es vuestro rol y cuál es tu visión a medio y largo plazo. Sí, gracias, Josep Miquel. Y primero agradecer la posibilidad de Hub Valencia y Banc Sabadell de participar. Desde el punto de vista del regulador, pues claro, siempre es importante tomar parte, ¿no?, de la concepción abierta de la innovación, pues de la realidad, ¿no?, que al final son las empresas y los operadores. Nosotros, como ya sabéis, de manera muy breve, tenemos un doble mandato, por un lado como autoridad de la competencia para velar mercados competitivos y como regulador sectorial, pues para desarrollar pues las normas que dentro de nuestras competencias pues nos atañen, ¿no? Y por tanto es importantísimo que haya esta colaboración y estos puentes de trabajo y comunicación que de otro lado siempre han estado abiertos, pero también pensando en la innovación. Dicho esto, mi visión, un poco la visión es los mercados tendrán de ser muy competitivos, por tanto pienso que hay una oportunidad realmente para el Estado español que la energía sea un factor de competitividad, no un lastre, como a veces la industria se ha quejado y los consumidores por tener energía más cara que los competidores europeos. Creo que, por otro lado, no hemos de pensar solo en la electricidad, sino en el conjunto de los distintos usos finales de energía y, por tanto, sistemas muy cross-sectorial y, por tanto, los hilos tradicionales quizás entre gas, entre electricidad, etcétera, pues van a tender a unirse. Tecnologías como el power to gas, etcétera, etcétera, van a tener estos puntos de anclaje y, por tanto, será interesante una visión conjunta. Veo seguramente también un sistema pues, muy electrificado, en el sentido de que evidentemente es una de las maneras más eficientes de enviar, de reducir emisiones de CO2 de manera competitiva, pero a la vez para lograr los ambiciosos objetivos de reducción de emisiones tendremos de entrar también en usos finales no eléctricos, ¿no? Usos finales no eléctricos que deberán ser renovables y aquí pues tenemos todo el mundo del hidrógeno, del gas de síntesis, entre otros. Y desde el punto de vista de mercado, pues seguramente mercados deben ser mucho más competitivos, mercados donde los consumidores puedan participar para prestar servicios al sistema, tanto de balance como de los mercados locales, por ejemplo, para ayudar a la gestión técnica de las redes de distribución delante de la penetración de movilidad eléctrica masiva, autoconsumo, etcétera. Y para que todo esto sea posible y se pueda desarrollar pues, con unas condiciones de igualdad, pues será importante que en este caso la regulación también pues, acompañe el proceso de innovación, ¿no? Y por tanto el liderazgo pues, son las empresas, los consumidores, las startups, pero la regulación y el regulador pues, evidentemente pues, ha de dar posibilidad a que se combine la seguridad jurídica necesaria para hacer las inversiones con los espacios de innovación necesarios para probar cosas, ¿no? Y aquí se me ocurren sandboxes, se me ocurren pues, aspectos de regulación dinámica que creo que son fundamentales para los próximos años. Muy bien, pues muchas gracias.
Pues yo, a ver, habéis visto que Josep María lo tenemos en Atocha, que tiene que coger un tren a las 5 de la tarde, con lo cual probablemente se tendrá que desconectar antes de que acabemos. La hora prevista para finalizar son las 5 de la tarde. Sabéis que podéis enviar preguntas a través del chat y de la aplicación, pero mientras tanto la gente se anima a hacer preguntas. Yo tenía algunas preparadas porque digo, bueno, vamos a sacar todo el jugo que podamos, ¿no? De todo el conocimiento que hay aquí hoy. Y entonces esta es una que es en esta transformación que yo creo que todos estamos de acuerdo que va a haber. ¿Qué papel creéis que van a jugar las grandes empresas, ¿no? Los incumbents que siempre han estado allí, ¿no? Pues que vemos publicaciones, ¿no? Y vemos muchas declaraciones de muchos cambios, pero ¿cómo veis vosotros qué papel van a jugar, ¿no? ¿Qué papel jugarán las compañías grandes de toda la vida, digamos, a 5 o 10 años vista, ¿no? En el sector cómo va a ser en este plazo de tiempo, ¿no? Y aquí lo dejo abierto a que el que quiera que coja el guante. Si alguien se atreve. Creo que Antonio está hablando, pero no se le escucha, ¿no? Antonio, estás muteado. Perdón. Vale. Creo que nadie se atrevía a contestar. Bueno, yo creo que es obvio que van a tener un papel muy relevante en los siguientes 5 o 10 años. Van a tener un papel tractor en todos estos cambios. Yo creo que están plenamente concienciadas que se tienen que reinventar, se tienen que dar la vuelta completamente como un calcetín. Eso les va a generar fricción y les va a generar dolor, porque también pues va a haber mucha empresa más pequeña, más ágil, más innovadora, más disruptiva que va a prosperar. Pero sin duda alguna en los próximos 5 o 10 años la transformación básicamente va a depender de las grandes empresas, porque lo van a seguir siendo los próximos 5 o 10 años. Muy bien. Sí, yo opino que las grandes empresas se van a transformar a esta nueva transición energética. De hecho, yo veo que ya están apostando muchas de ellas por las renovables, pero desde Abaesen pues vemos que puede existir el riesgo de que las grandes empresas distribuidoras copen una gran parte del mercado. Entonces, invitamos a la reflexión de que el objetivo que realmente busca Europa con esta transición energética es, con las renovables, es potenciar la tecnología local, la generación de empleo, que consideramos que la mayor parte de generación de empleo en Europa viene por parte de las pymes, y la independencia energética de otros continentes. Y luego recordar también que esta transición energética siempre va unida a lo social. Entonces, consideramos que es a la hora de definir políticas o de definir cómo se van a ejecutar los fondos europeos, pues hay que pensar que no se puede dejar de lado a nadie en esta transición ecológica. Muy bien. Yo coincido también en que mi opinión es que las grandes empresas tienen mucho que decir en esta temática, y destacar aquí sobre todo esa capacidad de transformación en este mundo que estamos ahora mismo tan dinámico, con grandes cambios tecnológicos que vemos que han pasado en los últimos años y echamos un poquito la vista atrás. Entonces, para adaptarse lo que pueda venir de aquí a un horizonte temporal de 5 a 10 años, creo que la innovación juega un papel muy importante para adaptarse, y esa capacidad de adaptación y transformación de estas grandes compañías. Y hablo de innovación tanto desde un punto de vista más estratégico relacionado con su modelo, con las temáticas a abordar, como de la propia innovación aplicada, es decir, a la implementación real de proyectos, de pilotos que se vean reflejados en resultados.
Y vamos, por aquí por poner un ejemplo, rescatando el hilo que se comentaba al inicio sobre la evolución de la generación de carbón, yo creo que es un ejemplo representativo de esta capacidad, de esta necesidad de adaptarse. Concretando hemos visto que hace años el carbón constituía una de las bases fundamentales en nuestro mix energético en cuanto a su producción, y en los últimos años estamos viendo ese cierre de estas centrales de carbón apostando por energías más renovables. Entonces, es un ejemplo que pone esto que comentamos al inicio de manifiesto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, un poco al hilo de lo que habéis comentado, de la innovación, ¿no? Y de de la contribución que hacen las compañías tecnológicas y las startups a la innovación, y lo que decía José María, ¿no? Que queremos un mercado competitivo, ¿no? Pues qué papel os parece que van a jugar las nuevas compañías y las startups en este futuro sectorial, ¿no? Bueno, Sí. perdón. No, brevemente. O sea, no sobra nadie. O sea, no solo no sobra nadie, sino que todo el mundo es necesario, ¿no? Yo creo que este es un mensaje muy claro en el que ha de poderse garantizar que de alguna manera, cada entidad, cada empresa, pues pueda aportar el máximo de valor para ella y para el conjunto de la sociedad. Por tanto, yo creo que aquí va a haber movimientos empresariales muy importantes. Creo que esto deberemos ser pues, atentos, ¿no? Para que estos movimientos repercutan siempre a favor también de los consumidores, que habrá inversiones, como están anunciadas, pues muy importantes, y que estas inversiones deberán ser eficientes, y por tanto habrá que realmente jugar un papel no de adivinos, pero sí de apostar, ¿no? Por algunas tecnologías concretas, y seguramente encontrar el papel en el que nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades. Y sin duda las startups y las empresas pequeñas que nacen con proyectos innovadores, pues que seguro nacerán ya de saque no eléctricas o telecos, sino seguramente ya con una concepción totalmente integrada de la digitalización, la innovación y la transición energética, pues seguramente en mercados tan disruptivos tecnológicamente como que estamos hablando, pues van a jugar un papel fundamental. Por eso es importante que las innovaciones puedan realmente llegar, como antes comentaba Alberto, pues al consumidor, al mundo real, ¿no? Y que no se queden solo en un estado previo. Y por tanto aquí las grandes empresas pues seguramente serán tractoras para poder probar modelos, pero las propuestas disruptivas vendrán o ya sea de procesos internos de innovación de las empresas grandes o directamente de empresas de nueva creación. Muy bien. Antonio, antes querías... Sí, bueno, yo como representante de startup, pues creo que las startups, el papel que tienen que jugar es, pues van a jugar el mismo que cualquier otra empresa, es intentar satisfacer mejor al cliente. Al final, seas grande, pequeño, tal, te dedicas a lo mismo, y por mucha innovación que hagas o no, si no te la compra el cliente, pues no tal. Al final, todas las empresas, independientemente de nuestro tamaño, nos dedicamos a lo mismo, que es a satisfacer al cliente, si no, no vivimos. Y esto, si lo haces de una manera mejor de lo que se está haciendo ahora, pues prosperas, y si no, no. Y no es tanto el tamaño, sino la agilidad. Entonces, nos dedicamos a eso, a pensar en el cliente y a que nos elija, todo el tiempo. Ya no es una cuestión de tamaño, es una cuestión de tenerlo claro y de intentar hacerlo bien. Muy bien. Os lanzo una última pregunta por mi parte, que viene a raíz de una cosa que se ha comentado, y luego ya daré alguna que ya ha entrado por el chat. Habéis hablado del consumidor, ¿no? Que al final el consumidor es el que tiene que acabar beneficiándose, ¿no? De las innovaciones, y tiene que ser al final el que decidirá pues dónde compro, ¿no? La energía. Y aquí os quería preguntar cómo veis vosotros el tema del prosumidor, ¿no? Es decir, toda la generación distribuida al final pasa por
porque cada uno intente contribuir a producir la energía que consume, ¿no? Y eso al final contribuye, si es renovables, obviamente, pues a evitar emisiones, transporte, etcétera, ¿no? ¿Cómo veis la penetración de la autoproducción de la energía en el sector este que estamos un poco imaginando, ¿no? Pues por nuestra parte, bueno, hablo yo, si no, si no quiere hablar nadie. Por nuestra parte, vemos esencial empoderar al ciudadano y darle esa oportunidad de ser prosumidor, es decir, productor y consumidor a la vez. Pero sí que es cierto que vemos que falta todavía gran trabajo, entiendo que por parte de todas las entidades que estamos aquí, de concienciar al ciudadano, de formar, de informar, porque todavía nosotros vemos que todavía hay bastante desconocimiento en temas de autoconsumo, en temas de comunidades energéticas locales, todavía hay mucho desconocimiento y todavía hay que dar asesoramiento al ciudadano. Nosotros estamos en convenios con, por ejemplo, con el Colegio de Administradores de Fincas o también con la Unión de Consumidores, con el objetivo siempre de fomentar el autoconsumo y con el objetivo siempre de que sí que vemos que con el tema del coronavirus, por ejemplo, pues sí que se ha potenciado que la gente quiere ser más independiente y decir, yo quiero que la electricidad dependa de mí, no dependa de ningún tercero y en cierto sentido ha favorecido que el autoconsumo pues se vea desde el mejor punto de vista. Y luego también estamos viendo que el ciudadano, aunque sí que es verdad que muchos tienen la conciencia ecológica y de sostenibilidad, también miran lo que más el ahorro económico. Entonces, como las renovables, pues a día de hoy es la fuente más económica también, pues también está valorando esa opción. Yo mi visión aquí es, bueno, me voy a limitar a ciertas cifras que vemos para empezar, pero bueno, en ciertos documentos se habla de en torno a una integración de consumidor de generación distribuida de autoconsumo en torno a 6 gigavatios en torno a 2030, nos da una idea del orden de magnitud. Aquí mi visión concreta es que va a haber, de acuerdo a las tendencias que podemos observar hoy en día, va a haber una combinación, por un lado, de prosumers con autoconsumo de energía y de grandes plantas de energía renovables que se están fomentando su desarrollo, bueno, tal como mencionaba antes, que refleja el objetivo marcado en el PNIE. Y aquí es importante destacar esa energía de origen renovable para conseguir esos objetivos, bien sea de prosumers o de plantas de gran tamaño de renovable. Y también destacar en cuanto a nivel del consumidor el papel que puede jugar y que tiene que jugar en esta visión que tenemos de 5 a 10 años como un rol del sistema, un elemento, un ente, un player activo, ¿vale? Tanto en actividades de gestión de la demanda, coordinados por esos adecuados incentivos, no solo económicos, también a nivel de sostenibilidad, y un consumidor que también esté equipado con unas tecnologías digitales que, aparte de su concienciación, con esta digitalización le permita y le facilite esa participación activa en el mercado, contribuyendo a alcanzar esos objetivos de sostenibilidad y de incentivos económicos. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, la reflexión, y solo para complementar, es pensar en figuras, por ejemplo, como el agregador de demanda, el agregador independiente, para que realmente una unidad de consumo pequeña delante del sistema pueda coordinarse con otras para, de manera conjunta y con una interlocución única, poder justamente prestar estos servicios, por ejemplo, que Alberto comentaba, ya sea al operador del sistema para servicios de balanceo o para el distribuidor para gestión de congestiones locales, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que hay tres grandes tendencias a nivel de consumidor. Una es que pasa de solo, entre comillas, solo pagar en el mundo de la energía a poder también ingresar por servicios que presta. Yo pienso que este elemento es importante. Otra tendencia es que pasa de ser individual delante del sistema a ser grupo y, por tanto, colectivo delante del sistema. Y, por tanto, aquí habrá toda una estrategia de colaboración que ha de estar habilitada. Y después no estamos al margen de las propias dinámicas sociales, ¿no? Y, por tanto, un consumidor cada vez más exigente,
por ejemplo, en el impacto ambiental de la compra de su producto o servicio, etcétera, etcétera, pues probablemente llevará a opciones de compra pues, relacionadas con energía de proximidad, quizá, o con energía de unas características determinadas, de unas tecnologías determinadas, y por tanto será muy importante que el mercado desarrolle pues, la trazabilidad del origen de la energía para que haya la máxima información para que el consumidor decida en conocimiento de causa, ¿no? Y no olvidemos, y siempre estamos hablando de la generación, etcétera, etcétera, pero el elemento fundamental y que también hemos de visualizar para 2030 es cambios de modelo, ¿no? Cambios en el modelo de movilidad, cambios en el modelo de uso, no solo eficiencia en el sentido de consumir menos, sino también en modificar nuestros hábitos de consumo en función de señales de precio, ¿no? Para poder realmente adaptar nuestra demanda pues, a las necesidades que en un momento dado el operador, ya sea de alta o de baja, pues, pueda necesitar. Y siempre sin olvidar que estas opciones han de ser voluntarias y que por tanto han de estar habilitadas, han de proteger al consumidor vulnerable de vaivenes de mercado que le pudiesen acentuar, ¿no? su problemática pues de pobreza energética, de vulnerabilidad, y por tanto los retos son múltiples, pero sin duda está llamado a tener un papel fundamental. Muy bien, muchas gracias. Voy a introducir una pregunta que nos ha llegado de Daniel Rubio, que aquí viene mucho a cuenta, digamos, ahora, que es, al final en todo esto, ¿qué papel va a jugar la energía nuclear, ¿no? Que es como que nunca se habla, ¿no? Pero algún papel jugará en este sector que, como lo estamos imaginando a 110 años vista. No sé si alguno de vosotros se atreve a dar su opinión sobre qué papel jugará. Bueno, pues jugará un papel decreciente, pero seguirá siendo muy relevante porque garantiza un suministro a un precio competitivo, no emite CO2, pero no es una apuesta de futuro. Entonces tiene unas bondades muy claras, pero también tiene unas problemáticas también muy claras. Creo que su mejor momento ya ha pasado, pero seguiremos contando con energía nuclear en los siguientes 5 o 10 años con total seguridad. Yo coincido con la reflexión de Antonio, en línea con nuestra visión de 5 o 10 años que consideramos en un principio. Esa energía nuclear seguirá estando presente, representando esa base del mix de consumo energético que está siempre o normalmente conectada aportando energía. Entonces seguirá de cara a un futuro ya más largo plazo, mirando a las previsiones que tenemos de 2050. Ahí está claro ya que la tendencia es apostar hacia fuentes de energía totalmente renovables, a conseguir toda esa electricidad de origen renovable. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta que está relacionada con temas regulatorios? Yo quería aprovechar antes de que Josep María se nos vaya. Bueno, una es un poco genérica preguntando pues, qué papel juega la regulación, ¿no? Hasta ahora, pues alguna pregunta va en línea como que la regulación ha sido un stopper, ¿no? Un inconveniente, un freno para la penetración de renovables y el desarrollo del autoconsumo, etcétera, etcétera. Pues, ¿cómo ves desde tu punto de vista, ¿no? el cambio que a priori pues parece que va a haber, ¿no? O que está ya habiendo, y cómo va a contribuir al fomento de la descarbonización y la penetración de renovables y del papel del consumidor, etcétera? Sí, efectivamente. Yo he estado, Miquel lo sabe, con el sombrero de emprendedor durante muchos años y por tanto he vivido la regulación desde los dos puntos de vista, ¿no? Desde la innovación y ahora desde justamente el órgano regulador. Una reflexión que yo siempre hago y que he intentado transmitir y que estoy intentando transmitir es que yo recuerdo cuando, por ejemplo, estábamos en entornos europeos para capturar financiación, muchas veces las empresas que veníamos de España pues planteábamos el riesgo regulatorio, ¿no? Como uno de los puntos críticos, ¿no? Porque claro, había incertidumbres, había cuestiones relacionadas que generaban un poco de dificultad a la hora de, por ejemplo, pues argumentar tu estrategia de negocio, etcétera.
siempre veías que había otros países que la cuestión regulatoria no era el problema, sino que no estaba en el pasivo, sino en el activo, ¿no? Y que era una de las cosas positivas, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en el mundo de digitalización de los datos de contadores digitales, ¿no? Y el acceso al dato, por ejemplo, por parte de terceras personas. Yo creo que tenemos el gran reto de mirar hacia adelante, no mirar hacia atrás. Y en estas miradas con luces cortas y largas a la vez, pues ver que la regulación ha de acompañar de una manera abierta, dinámica e interactiva la innovación, y a la vez ha de ser capaz de promover la suficiente seguridad jurídica y económica, dando las señales claras al mercado para que no haya vaivenes, ¿no? Sino que haya pues, unos planes totalmente, pues, unas líneas maestras dirigidas, ¿no? A nivel europeo, cuando estamos en temas de regulación, por ejemplo, se habla mucho del Dynamic Regulation, que vendría a ser una manera, para explicar mucho, de aplicar una metodología agile a la regulación. Permitidme la probabilidad, pero quizá periodos regulatorios estables a muy largo plazo, con sectores donde las disrupciones tecnológicas realmente son importantes y tienen altos efectos, pues yo creo que interpelan al regulador a tener que estar abierto a incorporar en ciclos relativamente rápidos ciertas innovaciones, ¿no? Porque claro, seguramente no podemos pretender ser los primeros, pero tampoco ser los últimos en llegar a los cambios de mercado, ¿no? Y por tanto es un reto que seguramente ha de hacerse en este concepto de interacción conjuntamente con el conjunto de agentes del sector, y por tanto la voluntad es esta, ¿no? Que la regulación acompañe la innovación, que le dé los marcos adecuados para que se pueda desarrollar y pueda capturar inversión, y no solo capturar inversión para empresas propias, sino capturar inversión de terceros países que vean pues, que es un buen país para establecer pues, sus proyectos empresariales también, ¿no? Y por tanto yo creo que efectivamente todo está cambiando en el sector, y la regulación pues no puede estar al margen de estas nuevas tendencias. Muy bien. Efectivamente el reto es grande, ¿no? Vale, la última que está, bueno, no sé si algún otro de los ponentes quiere añadir algo a lo que decía José María respecto al rol de la regulación. Un pequeño comentario por mi parte, si me permitís, es lo primero que me viene a la mente es que para generar ese mundo del mañana que estamos hablando es necesario tener muy presente las acciones que vamos a hacer hoy, porque van a ser determinantes, ¿no? Entonces, en ese contexto, destacar una mención que ha hecho José María al inicio, los sandboxes regulatorios que faciliten probar, testear, pilotar diferentes tecnologías que aparecen hoy en día para ver sus prestaciones que pueden aportar, y a partir de ahí que sirva como un punto de partida para establecer una nueva solución que pueda aportar grandes beneficios al desarrollo futuro de este sistema energético. Muy bien, muy bien. Muy bien, hay otra cuestión que habla sobre la nueva estructura tarifaria y el impacto que pueda tener en las empresas. Bueno, imagino que también es muy para ti, José María. José María. Quedan 5 minutos para coger el tren. Estoy aquí con la cola. No, efectivamente, es decir, las tarifas han de ser capaces de dar las señales de precio adecuadas para que el consumidor tome las decisiones que optimicen su demanda, su coste, y a la vez maximicen el servicio al sistema. Y esto significa pues, tarifas probablemente que van a tener que ir evolucionando a señales horarias, ¿no? Y estamos pensando, pues, evidentemente, en la integración de mercados. Por ejemplo, a nivel europeo está hablando ya de negociaciones en mercados a 30, 15, a 5 minutos antes de la entrega física, por ejemplo, ¿no? Y por tanto, la tarifa probablemente es un gran elemento llamado a dar estas señales de precio. Seguro no el único, pero sin duda fundamental. Y respecto a las tarifas, de la parte más relacionada con la retribución de los peajes, pues evidentemente los peajes también tendrán de poder atribuir los costes a quien los induce, ¿no? Y por tanto, pues nuevas instalaciones de generación, por ejemplo, que induzcan conexiones a
nuevas infraestructuras en conexión, pues bueno, probablemente de alguna manera tendrán de asumirlas, porque lo que no puede ser que todo siempre recaiga en el consumidor y especialmente el consumidor de baja tensión, ¿no? Un sistema aditivo tradicional, centralizado, pues era normal. En las nuevas opciones tecnológicas de generación distribuida que hemos hablado, etcétera, pues los usuarios de la red no son solo los consumidores, también son, por ejemplo, los generadores, ¿no? Y por tanto, los peajes tendrán de ser sensibles a esta realidad. Y ahora sí que aprovecho para despedirme. Muchas gracias y intentaré continuar en un minuto, pero seguramente ya sin cámara. Muy bien, muchas gracias, José María, que tengas buen viaje. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, hay otra, os voy lanzando, nos quedan únicamente menos de 10 minutos para intentar acabar en hora. Una pregunta que va relacionada con la figura del agregador de demanda. Nos preguntan qué aportarán a las comunidades energéticas locales y luego qué oportunidades hay en este ámbito para nuevos negocios emprendedores. Bueno, aparte de comunidades, Abaesen ha mencionado Sí, intervenciones y luego entonces me imagino que desde Red Eléctrica todo el tema también de agregación como tendréis. ¿Empiezas tú, Alberto? Bueno, perfecto. Yo desde mi visión es, oye, como agente del sector eléctrico concretamente y la posición de Elewit como plataforma de innovación, aquí es sobre todo facilitar la participación de consumidores en el aporte de mecanismos al mercado, mecanismos de ajuste, de balance, que, oye, hagan al coste consumidor un participante activo que pueda aportar al sistema eléctrico y, aparte por esta participación, recibir una retribución que sea interesante para él. Entonces, nuestro mecanismo es de facilitador y de facilitar esa incorporación del consumidor en el mercado de energía eléctrica. Y creemos que jugará un papel importante si en los siguientes años así es como parece que dicen las predicciones. Sí, por parte de Abaesen, pues nosotros hemos lanzado y vamos a impulsar todavía más el año que viene el hub de comunidades energéticas locales, porque creemos en la figura de las comunidades energéticas locales. Creemos que aquí, al igual que en el resto del sector energético, las startups van a revolucionar el mercado, no solo porque llevan la innovación tecnológica, sino también porque llevan la innovación en modelos de negocio, y aquí es donde van a aparecer pues, nuevas figuras como los agregadores, etcétera, y donde hay que innovar y cambiar muchas cosas que hasta ahora habían sido de una manera, y son las startups las que nos pueden mostrar que pueden ser de otra. Y precisamente son startups las que pueden acercar a las grandes empresas, como el caso de Elewit y Red Eléctrica de España, innovaciones. Tenemos algunos otros casos en Abaesen, como por ejemplo Aeros, Gestec, Ampere, Lightsource, Hyperloop, muchas startups que están acercando la innovación a grandes empresas en este sector. Muy bien, muy bien. Bueno, otra pregunta, yo creo que ya vamos acabando, pero ahora está muy en boca, evidentemente, los fondos europeos, ¿no? Que van a venir, y obviamente la parte de transición justa y transición verde pues está en el objetivo. Y aquí la pregunta concretamente es, pues, ¿qué impacto va a tener, bueno, qué impacto consideráis que va a tener en la transición ecológica la parte de fondos que puedan venir de los fondos de recuperación? Y luego, ¿qué impacto tiene en la inversión de capital privado, ¿no? Desde el punto de vista, pues, de inversiones de empresas que hacen inversiones en nuevas tecnologías, pues si esto va a impactar positivamente o no, y si va a acelerar esta transición hacia este mundo que hemos estado imaginando. Bueno, pues es difícil saberlo. Es difícil saberlo. Lo que sí que parece que tiene sentido es que si los fondos públicos se mezclan con fondos privados,
probablemente el valor que al final se obtenga sea mucho mayor, porque el capital privado habrá testado y ahí se habrá asegurado antes el que eso tenga sentido final. Hay veces que, bueno, si solamente son proyectos un poco más conceptuales que reales, pues a lo mejor bueno, se invierten en cosas que luego se quedan en la nada. Creo que lo ideal es que fondos públicos y privados se mezclen bien, y seguramente ahí haya proyectos que creen mucho valor a largo plazo a la gente, porque al final estos fondos los vamos a tener que pagar, entonces los tenemos que pagar con inversiones rentables, si es posible, ¿no? Porque si no, pues son caprichos, ¿no? Es difícil saberlo, esto, quien sepa exactamente a dónde va a ir el dinero y cómo se va a gastar y tal, pues yo creo que sabe bastante más que la inmensa mayoría de la gente. Es un mundo lo de los fondos europeos, porque aquí para el plan de reconstrucción, España está presentando un plan a Europa, las comunidades han presentado su plan a España, luego se repartirán los fondos, pero está claro que Europa está apostando muchísimo por la transición energética. Luego va a haber dinero para poder hacer esa transformación energética, dinero público para ello, y nosotros lo que estamos viendo es que la inversión privada también se está moviendo mucho hacia estos nuevos proyectos energéticos, porque efectivamente, como dice Antonio, ven que va a haber rentabilidad y por lo tanto también se están metiendo inversores privados en estos nuevos proyectos energéticos. Yo lo veo como un impulso total. Si ya estábamos concienciados de que estábamos en proceso de esta transición energética, con el Fondo de Recuperación está claro que supone y representa un impulso muy grande a este plan, a este objetivo, a este proceso. De hecho, se ha llegado a hablar hasta que la recuperación era verde, por el hecho del soporte que se le daba a esta transición energética. En cuanto a los fondos y su mezcla de público-privado, mi visión es que para estos años venideros y crear ese sector energético del futuro, es fundamental que la parte de fondos más públicos vayan orientados a desarrollar esas tecnologías que a día de hoy están menos desarrolladas, menos avanzadas, y que les permita dar un impulso, un apoyo que de otra forma sería difícil probar nuevas tecnologías, proceder a sus economías de escala. Entonces, esa parte de los fondos públicos debería ir orientada a ese tipo de tecnologías con TRLs más bajos, mientras que los fondos de capital privado, bueno, pueden seguir diferentes estrategias, pero está claro que las startups tienen mucho que decir por su carácter de modelos altamente escalables, muy basados normalmente en tecnología. Entonces, todo ese tipo de apoyo financiero a startups que pueda contribuir en ese desarrollo, en ese proceso, acompañando a esta transición energética, yo estoy segurísimo de que va a jugar también un papel muy, muy importante. Muy bien, pues bueno, muchas gracias. Nos queda un minuto antes de pasar la palabra a Edurne para el cierre de la jornada. Sí que respecto a este tema, también daré un poco nuestra visión, ¿no? Nosotros al final nos dedicamos a invertir en startups y a invertir en innovación. Al final la innovación se tiene que entender como una asunción de riesgos, ¿no? Es intentar mejorar cosas, hacer cosas diferentes. Y nosotros entendemos que debe haber apoyo de fondos públicos a aquellos que están dispuestos a arriesgar también capital privado, ¿no? para darles ese empujón para que cosas que se han desarrollado en universidades, en centros de investigación o cualquier equipo que quiera llevar soluciones que hagan un mercado más eficiente, más sostenible, etcétera, pues puedan tener el apoyo que hace falta para que lleguen al mercado, ¿no? Y nada, para acabar, pues bueno, obviamente agradeceros a todos vuestra participación. No hemos pedido trasladar todas las preguntas que había por un tema de tiempos y por respetar el planning acordado.
Yo creo que ha sido muy interesante, muy enriquecedor, muchos puntos de vista distintos, que esto siempre es bueno. Y nada, sin más, paso la palabra a Edurne para que despida la sesión. Muchas gracias, Josep Miquel. Bueno, muchas gracias a todos, Salomé, Antonio, Alberto, Josep María, que yo creo que 17:01 hace un minuto que ha salido suave, que hemos sufrido todos porque lo cogiera o no. Creemos que habéis dejado muy claro que la transformación y la innovación en el sector energético está en marcha y que hay oportunidad para muchas empresas independientemente de su tamaño. Muchas gracias también a los asistentes. Deciros que desde Startup Valencia y Banco Sabadell estamos preparando las sesiones del 2021 del ciclo del mundo que viene. Esperamos que sean de vuestro interés y que os conectéis. Y bueno, desearos finalmente unas felices fiestas en este año tan atípico. Esperamos vernos todos en 2021 con nuevas sesiones. Sí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y felices fiestas. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós, adiós. Adiós.